La lista de hoy es una donde todo lo histórico se vuelve cada vez más histérico. No necesariamente me refiero a que sea gracioso. Tengo una variedad de historias para mantenerte entretenido mientras te vuelves un poco más paranoico al mismo tiempo. Soy Mike con Liz25 y te presento 25 casos escandalosos de histeria colectiva en la historia. Pero antes de comenzar, no olvides darle like, compartir, comentar y suscribirte activando la campanita de notificaciones, ya que realmente ayuda al canal. Y también déjanos saber qué otros temas de historia te gustaría ver después. Dicho todo esto, vamos allá. 25. El susto del anestesista fantasma de Mattoon. En agosto de 1944, la ciudad de Mattoon, Illinois, experimentó una serie de ataques aterradores. ¿O acaso no fue así? El loco gasificador de Mattoon parecía muy real en ese momento. Las víctimas recordaban sentirse enfermas o paralizadas tras inhalar un misterioso gas de olor dulce. Para hacerlo aún más aterrador, estaba la presencia de una figura extraña, el propio loco gasificador, que vestía ropa oscura y una gorra. Otras descripciones incluían una pistola rociadora y la figura también pudo haber sido una mujer que llevaba tacones. Las opiniones variaban sobre quién era exactamente esta persona, pero la verdadera pregunta es, ¿realmente existió alguna vez? ¿Era un químico local haciendo cosas malas? ¿La guerra hizo que la gente se volviera paranoica? Supongo que nunca lo sabremos. Tal vez el anestesista fantasma todavía anda por ahí en algún lugar. 24 marangos con azúcar portugueses. Los virus se propagan a través de cosas como la tos, los estornudos y el contacto humano, pero el virus marengos Kamazúcar encontró una forma nueva y alarmante de transmitirse. Grandes grupos de estudiantes portugueses se enfermaron con un sarpullido y dificultades para respirar. La historia de 2006 cobró relevancia cuando el Instituto de Emergencias Médicas del país se involucró. Entonces, ¿cuál fue la causa raíz de esta emergencia? ¿Una telenovela? No, hablo en serio. Marangos Kamazúcar es un drama adolescente tan impactante que llevó a cientos de jóvenes a creer que estaban enfermos tras mostrar una historia ficticia de un virus. Es escandaloso y también gran publicidad para el programa, eso habría pensado yo. 23. Pánico por el hombre mono de Delhi. Los ataques de monos no son raros en Delhi, India. El hombre mono llevó las cosas más lejos. Se trataba de una criatura híbrida de 1.20 metros que aparentemente aterrorizó a personas desprevenidas en mayo de 2001. El atacante humanoide tenía ojos rojos y garras, además llevaba un casco de metal. Probablemente era para protegerse en caso de caerse con sus patines. Sí, algunos reportaron haberlo visto usando un par de patines. Y se pone más extraño, con historias de chispas saliendo de su pecho. Los ataques fueron nocturnos, dejando mordidos y rasguñados. La vigilancia vecinal inició para atrapar la amenaza. Cientos de personas dicen haber visto al hombre mono, pero nunca lo hallaron. ¿Sería solo un mono común? ¿O todo estaba en la imaginación de la gente? Las autoridades dicen que muchas lesiones reportadas fueron accidentales y autoinfligidas. 22. Rasguñador de caras alienígena. Imagina estar dormido en la cama cuando, de la nada, alguien o algo te rasguña la cara. ¿Es un ladrón loco o un animal que entró por la ventana? No, según residentes de Uttar Pradesh, al norte de India, quienes en 2002 reportaron una ola de invasiones a casas por un alien hostil. El alienígena rasguñador de caras parecía humano, pero aparentemente venía de otro mundo. O bien brillaba o tenía una cabeza grande, que era como un foco. De hecho, algunos pensaban que era un robot. ¿Qué causó el pánico en todo el estado? Nunca supimos la verdad. Nunca se comprobó que enfocara su furia en mujeres y niños ni que matara personas. El alienígena que arañaba caras deambulaba por la región durante apagones y gran oscuridad, lo que probablemente causó histeria colectiva. 21. El gran miedo. La Revolución Francesa de finales del siglo XVIII fue una época turbulenta, por decirlo menos, que se intensificó aún más por un evento llamado el Gran Miedo. Durante el caluroso verano, después de la caída de la Bastilla, los campesinos rurales se volvieron paranoicos. Los trabajadores derrocaron a la familia real, pero persistían dudas. Comenzaron a circular historias que decían que el rey Luis XVI tenía un as bajo la manga, o más bien, un grupo de mercenarios que visitaría a los campesinos para hacerles pagar su falta de respeto. Esto nunca sucedió, y se cree que la histeria fue causada por malas líneas de comunicación y un ambiente general de ansiedad.
Comprensible, ya que la nación vivió un cambio de poder violento y radical. 20. El pánico estelar de Edison. Esto suena como una historia de ovnis, pero en realidad es un poco más extraña que eso. Cuando los estadounidenses, a finales de la década de 1890, veían objetos iluminando el cielo, culpaban a un solo hombre. Thomas Edison, el pionero de la electricidad, ayudó a cambiar el rostro del país gracias a su trabajo con la electricidad. Cuando cepelines en forma de cigarro zumbaban sobre la gente, pensaban que Edison tramaba algo. En concreto, inventó una máquina voladora llamada Estrella de Edison, mencionada en la prensa. Recuerda, esto era en una época en la que la electricidad era bastante nueva. Pocas personas comprendían cómo cambiaría la vida de la gente y sentían miedo. Los dirigibles misteriosos pasaron a ser leyenda y en cuanto a Edison, él negó rotundamente cualquier participación. 19. Milagro de la leche hindú. ¿Crees que una estatua puede beber leche? Esta fue la extraordinaria historia que salió de Nueva Delhi a finales de 1995. El extraño fenómeno involucraba a personas ofreciendo tazones de leche a estatuas de figuras divinas, como el dios Ganesha. Según quienes presenciaron el milagro a base de lácteos, estas estatuas religiosas absorbían parte de la leche del tazón o la cuchara, haciendo que el nivel bajara de manera notable. Ganesha representa la sabiduría y la buena suerte, entre otras cualidades, y resulta que tenía bastante sed. 18. En 1962, trabajadores de una fábrica en Lancaster, Carolina del Sur, sufrieron una erupción con picazón, náuseas y vómitos por brotes de escarabajos de junio. Los trabajadores dijeron que el lugar estaba lleno de escarabajos de junio, que los mordieron y causaron la enfermedad. El problema fue que los superiores no hallaron ningún insecto al investigar. Curiosamente, los escarabajos de junio no muerden a los humanos, solo pueden dar un pequeño pellizco con sus mandíbulas. Entonces, al comprobar que no había insectos, el problema se detuvo, ¿cierto? No. De hecho, cada vez más personas se vieron afectadas hasta el punto de que tuvieron que ir al hospital. Se piensa que fue histeria colectiva y que los trabajadores experimentaron un fenómeno psicógeno solo en su mente. 17. El pánico de los cazadores de cabezas. Un rumor sumamente perturbador comenzó a circular en Malasia. En tiempos coloniales, la gente se volvió loca de preocupación. ¿Y por qué? Porque temían perder toda la cabeza. Se contaba que los colonos necesitaban varias cabezas para usarlas en proyectos de construcción. Los cazadores de cabezas tribales buscaban presas, sin importar si las usaban o no. Suena loco, ¿verdad? Un puente u otra estructura reforzada con cabezas humanas y sangre. Sin embargo, estas ideas eran importantes para la gente, y los rumores se relacionaban con esas creencias. La situación fue descrita al público por Sultan Syahrir, el primer ministro de Indonesia, y, sorprendentemente, no era una historia poco común en ese tiempo. 16. La histeria de posesión de Loudun. Las monjas suelen ser personas tranquilas, pero este no fue el caso en la Francia del siglo XVII. Se dice que ocurrió una posesión masiva en el convento de Ursulinas en la ciudad de Loudun. Los demonios atacaron a las santas mujeres, siendo la priora Juana de Ángel la primera víctima. Este poderoso acontecimiento causó una gran impresión en el establecimiento religioso francés, aunque se desconoce qué lo provocó. Todo lo que sabemos es que la histeria se centró en el padre Urbano Grandier. Se pensaba que controlaba a los demonios, aunque no hay pruebas sólidas. ¿Podría ser porque el padre Grandier se oponía a la corrupción e iba contra el cardenal Richelieu? Si el cardenal Richelieu existió realmente, quizá lo reconozcas por los Tres Mosqueteros. Esta era una versión muy ficcionalizada, aunque pudo haber sido el villano en la vida real y haber acusado a Grandier de posesión demoníaca. Quince. Epidemia de desmayos en la catedral. Es normal marearse si debes estar mucho tiempo de pie en un lugar lleno de gente. Te sentirías aún peor si hiciera calor ahí dentro y fueras solo un niño pequeño. Incluso podrías desmayarte. Que es exactamente lo que le pasó a un niño que asistía a un servicio en la Catedral de Blackburn en 1986. Una niña que formaba parte de un grupo escolar visitante se desmayó, pero nadie anticipó lo que sucedió después. Hubo un efecto dominó, donde otros niños se desmayaron hasta que decenas estaban en el suelo. Esto sorprendió y alarmó a los adultos, quienes presenciaban una reacción psicógena importante. Afortunadamente, no parecía haber consecuencias graves por la histeria. 14. Pánico por embarazo.
Imagina estar en un hospital y sentirte embarazada, pero en verdad no lo estabas. Es una ilusión poderosa que puede contagiarse entre personas por sugestión. El nombre médico para esto es pseudociesis o embarazo falso. Existen casos documentados donde una paciente puede convencerse de que tiene un bebé en el abdomen que se está moviendo. A pesar de que los doctores no pueden encontrar ningún rastro de embarazo, la mujer sigue creyendo que está embarazada. Es más, el pánico puede extenderse y otras pacientes femeninas afirman tener bebés dentro de ellas. Se cree que esto es provocado en parte por un estrés emocional serio. 13. Epidemia de espasmos. En 1939, una escuela de niñas en el sur de Luisiana sufrió una epidemia de espasmos extremos. Los síntomas eran sacudidas, espasmos, temblores y pérdida de conciencia. Sucedió durante semanas a un grupo de estudiantes. La situación empeoró porque no se pudo explicar de forma definitiva. Más allá de la histeria colectiva, no estaba claro cómo todos fueron tan gravemente afectados. El primer caso fue de una chica que pudo haber tenido espasmos al ver a su exnovio bailando con otra. La epidemia provocó que unos 300 estudiantes abandonaran la escuela, según informes. 12. Plaga de Milán. Veneno. Si no fuera suficiente con que una ciudad experimentara una plaga mortal, hubo un giro desagradable que llevó a que personas fueran acusadas y asesinadas. Durante la Gran Plaga de 1630 en Milán surgió un gran pánico. Esto tenía que ver con la infección, por supuesto, pero también con qué o quién podría estar propagándola. Se difundió la idea de que el diablo estaba infligiendo deliberadamente la plaga a las personas. Estaba haciendo esto a través de personas llamadas untori o untadores que llevaban veneno y atacaban a ciudadanos desprevenidos. El pánico aceleró la identificación de los supuestos untadores y el resultado fue brutal. Esta casa de brujas resultó en casos horribles de persecución. Sorprendentemente, los untadores fueron relacionados con manchas en las paredes de los edificios, lo que significaba que cualquiera con esta característica podía ser atacado o interrogado brutalmente por las autoridades. 11. La picazón de Bin Laden. Tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 ocurrió una historia poderosa de histeria colectiva. Las escuelas primarias y secundarias estadounidenses estaban asimilando la magnitud de la tragedia en Nueva York y había otra amenaza potencial. También se enviaba anthrax por correo a figuras y organizaciones importantes. Cuando estudiantes y maestros tenían sarpullido, picazón o ardor en la piel, se preocupaban. Estaba ligado a estas comunicaciones. La condición se conoció como la picazón de Bin Laden. Sin embargo, no parecía que Bin Laden atacara escuelas. Era solo una respuesta psicológica al trauma, que era tan fuerte que se manifestaba como síntomas físicos. 10 fiebre de Wiener. A finales de los años 60, hubo una ola de lo que solo puede describirse como pánico del pene que sacudió a la población masculina de Singapur. ¿Por qué estaban entrando en pánico? Bueno, cuando revisaban su hombría, parecía que su hombría se estaba yendo, es decir, se retraía hacia su cuerpo. Antes de que algún hombre se estrese, aclaro que esto es solo una ilusión. Existe algo, por así decirlo, llamado síndrome de Coro, y parte de eso es creer que tu pene te está abandonando. Lo peligroso es el impacto psicológico de pensar en esta idea extraña. Puede hacer que las personas se lastimen al intentar solucionar la situación y sufran tanto estrés que puede ser fatal. 9. El asunto de los venenos. Los aristócratas lo tienen todo: dinero, poder, grandes mansiones. Nada malo les pasa nunca. ¿O sí? Ocurrió en la Francia de finales del siglo XVII, cuando la corte de Luis XIV fue sacudida por el asunto de los venenos. Resultó que las clases altas de la sociedad francesa tenían acceso a magos y adivinos, uno de los cuales era Catalina Mauvisson, también conocida como La Voisson. Una de las cosas que hacían era suministrar veneno a clientes adinerados que, presumiblemente, querían deshacerse de personas que no les agradaban. El asesinato mágico era solo parte del negocio. Comerciantes como La Voisson ofrecían pociones de amor y otros servicios fuera del mundo mortal. El asunto de los venenos reveló estas actividades cuando las autoridades descubrieron la magnitud de esta peligrosa red. En cuanto a La Voisson, fue juzgada por sus crímenes y ejecutada en la hoguera. 8. Enfermedad misteriosa en Kosovo. Cuando varios niños se sintieron enfermos y mareados en una escuela de Kosovo, maestros y padres se alarmaron.
Se quejaron de dificultad para respirar, debilidad y desmayos. Esto sucedió en 1990 cuando Kosovo era parte de la ex Yugoslavia en guerra, lo que provocó miedo y paranoia en la comunidad. ¿Podría ser la causa de la enfermedad masiva fue la contaminación, ya sea por alimentos envenenados o por el suministro de agua contaminada? Era una posibilidad convincente, aunque en realidad se trataba de histeria colectiva. Se ha descrito como una enfermedad sociogénica, creada por un intenso condicionamiento social. 7. El pánico vampírico en Nueva Inglaterra. ¿Sabías que hay una conexión entre la tuberculosis y los vampiros? No una real, pero de todos modos es una historia loca. En la Nueva Inglaterra del siglo XIX, los efectos de la enfermedad hicieron que la gente pensara que un bebedor de sangre estaba atacando a la población. ¿Cómo demonios llegaron a esa conclusión? Se pensaba que era un asunto familiar, como si un pariente fallecido, con colmillos, absorbiera la esencia vital de sus familiares. En realidad, era la infección de tuberculosis propagándose a través de la familia, y no una maldición al estilo de Drácula. No eran los tiempos ilustrados en los que vivimos hoy. La gente temía a las tradiciones supersticiosas, además de que no tenían ningún entendimiento sobre la tuberculosis. Se transmite por estornudo o tos, no por mordida en el cuello. 6. El engaño del destripador de Halifax. Quizá creas que los destripadores surgieron con películas de terror de los 70, pero no es así. Existe un caso previo de un destripador de 1938. Halifax, en West Yorkshire, está lejos de los suburbios estadounidenses de Halloween de John Carpenter. Ellos tenían su propia versión de Michael Myers al acecho. Supuestamente, una figura misteriosa estaba cortando a la gente con algún tipo de objeto afilado, y los habitantes locales se asustaron. La gente fue acusada injustamente de los crímenes por una población histérica que se volvió vigilante y casi linchó a un hombre inocente por ello. Entonces, ¿quién era el destripador de Halifax, como llegaron a llamarlo? Nadie. Las supuestas víctimas en realidad se autolesionaron, y la idea de un psicópata suelto fue expuesta como histeria colectiva. 5. Lluvia amarilla. ¿Usaron los enemigos de Estados Unidos en la guerra de Vietnam una forma de ataque químico llamada lluvia amarilla? Esa fue la acusación dirigida al ejército laosiano y vietnamita tras los informes del pueblo Hmong. Describieron una sustancia amarilla que caía del cielo y provocaba quemaduras y problemas respiratorios, entre otros síntomas graves. Fue uno de los capítulos más extraños de la guerra, que duró de mediados de los 50 a los 70. El conflicto se prolongó y perdió popularidad entre el público estadounidense. Esta sensación de inquietud continuó en los años 80, cuando se hicieron películas críticas de la guerra, como Pelotón. No había pruebas sólidas de uso de lluvia amarilla. Una investigación en esa década no comprobó la lluvia amarilla como arma. Expertos en Estados Unidos creían que los soviéticos la inventaron, mientras otros especulan sobre la sustancia amarilla. Si no era guerra química, entonces ¿qué era? 4. El fantasma de Hammersmith. En 1803, la zona de Londres conocida como Hammersmith estaba sumida en el terror. Los relatos de un fantasma blanco que deambulaba por las calles hacían que la gente estuviera temerosa y agresiva. Según los informes, el espectro tenía la inquietante costumbre de señalar a alguien o perseguirlo. ¿Cuál era la verdad detrás de esta historia aterradora? El fantasma de Hammersmith nunca fue hallado. Sin embargo, la histeria que se apoderó de la comunidad resultaría en una tragedia desgarradora. Un hombre llamado Francisco Smith de hecho salió con un arma de fuego, decidido a acabar con el fantasma de una vez por todas. Desafortunadamente, un albañil vestido de blanco llamado Thomas Millwood regresaba a casa esa misma noche. Cuando Smith vio a Millwood, se confundió y le disparó, causándole una herida mortal. Después, hubo un caso histórico donde Smith fue condenado por asesinato, luego indultado por el rey y recibió un veredicto de homicidio involuntario. Antes de este juicio, no se pensaba que alguien pudiera cometer un crimen por error debido a una histeria colectiva. Esta historia cambió las reglas del juego y eventualmente el sistema legal británico para siempre. 3. El susto irlandés. Hubo una época en que Inglaterra y Gales temían un gran ataque de tropas irlandesas. Esta histeria estaba en el aire. Fue a finales del siglo XVII, en la época de la Revolución Gloriosa, cuando Jacobo II enfrentó su caída a manos de los protestantes. Cuando comenzaron los rumores sobre un susto irlandés donde agresores católicos tomarían venganza por la destitución del rey, la gente los tomó en serio.
El pánico se apoderó de la población temiendo que sus aldeas fueran incendiadas hasta los cimientos. ¿Era esto cierto? No realmente. Era más bien un caso de propaganda anti-Jacobo, aunque el efecto era preocupantemente poderoso. La gente se armaba y preparaba para enfrentar a cualquier invasor irlandés. 2. Todos caen. El incidente de Hollingwell ejemplifica la histeria colectiva en Nottinghamshire, Inglaterra. Sucedió en lo que debía ser una ocasión feliz, el show de Hollingwell de 1980. Entre los reunidos para celebrar había 300 niños de escuela. Sin embargo, su día de paseo se volvería desagradable cuando todos colapsaron con náuseas y mareos. Lo más intrigante de esta historia es que la explicación oficial de reacción psicológica es cuestionada por los involucrados. Al principio, se creyó que el evento donde todos cayeron fue por envenenamiento. Dennis Skinner, miembro local del Parlamento, afirmó que los niños fueron discriminados por ser de clase trabajadora. Pensaba que la investigación sería más exhaustiva si las víctimas tuvieran más dinero. Hollingwell es una zona minera, así que una fuga de gas es una posible explicación. Un pesticida utilizado en esa época también ha sido señalado como posible causa. Aún no sabemos cómo ocurrió el angustiante evento. 1. Cohete fantasma. ¿Realmente había cohetes enemigos en el cielo sobre Escandinavia en 1946? Personas de zonas tranquilas reportaron objetos con forma de cohete viajando rápido sobre lagos y campo. Sin duda parecen cohetes. Para los testigos involucrados, que eran una variedad de personas, desde agricultores hasta personal de la Fuerza Aérea, se dice que algunos de estos cohetes fantasma se estrellaron, aunque nunca se ha recuperado evidencia física. Si esto fue un caso de histeria colectiva, ¿qué pudo haberla causado? En 1946, tras la Segunda Guerra Mundial, algunos atribuyen los extraños avistamientos a la paranoia. Sin embargo, los testigos han sido descritos como personas confiables, así que tal vez realmente había cosas volando entre las nubes. Al considerar esa posibilidad, todo se vuelve escandaloso. Eso es todo por hoy. ¿Has participado en un evento de histeria colectiva? ¿Viviste alguna de las historias recientes de nuestra lista? Si es así, dinos en los comentarios. Y en caso de que alguna vez te veas involucrado en algo como esto, asegúrate de ver este video aquí. 25 trucos que pueden salvarte en una catástrofe. Pronto habrá una nueva lista. Adiós.